sobre este hecho terrible a Mariana Zubik, que es nuestra primera invitada. Yo ahora voy a presentar, por supuesto, el programa formalmente y los invitados, pero quería saludarte, Mariana, y pedirte alguna mirada sobre esto, ¿no? Es decir, podrían ser tantas que pasaron y ojalá que no sean las que pueden venir. Yo estuve ayer en La Matanza, justamente, acompañando a Toti Flores. Los empujan a la muerte, ¿no? Como decías vos, es el 5º distrito electoral, ¿no? Efectivamente, como decía Osvaldo, tienen un plazo fijo sideral, mega millonario. Todos estamos pidiendo, ¿no? Desde el arco opositor, en cabeza de Toti Flores, que usen esos recursos, aunque sea para brindarle un poco más de seguridad a la gente en La Matanza. Pero la verdad es que los empujan a la muerte y Espinosa claramente no sufre esa inseguridad, vive en Puerto Madero, ¿no? Es decir, los referentes de La Matanza no viven en La Matanza, viven en Puerto Madero. Toti Flores vive en La Ferrere. Y lo que yo vi el sábado, lo que vi ayer, la verdad que me conmovió. Eran más de 500 personas que nunca habían participado en política, muchos, la mayoría muy jóvenes, y se iban a ofrecer de fiscales. Y una de las cosas, charlé con varias personas, y una de ellas, un chico muy jovencito, le pregunté, ¿no? ¿Por qué? Me dijo que era la primera vez que votaba, que iba a votar, pero que quería ser fiscal, que las veces anteriores no había votado, y que esta vez entendía que su voto sí iba a valer, porque estaba harto de que le manejen el hambre, me dijo, ¿no? Y la verdad me quedé impactada. Qué frase, ¿eh? Estoy harto de que me manejen el hambre, es una frase muy joven para atenderla, ¿eh? Sí, muy joven. Y otra de las cosas que charlaba yo con Toti, sucedió que en La Matanza los referentes, como dicen en el barrio, se pusieron la gorra. Es decir, los referentes antes, el puntero iba y te golpeaba la puerta y te preguntaba qué necesitabas. Ahora va y te golpea la puerta y te pregunta por qué no fuiste a votar. Entonces, cambió el puntero por el narco también. Antes era un tema más marginal y periférico, y ahora no, ahora el narco ocupó el lugar del puntero. Entonces, hoy estamos viendo que las madres, en las situaciones de marginalidad, están pidiendo por favor una ayuda porque están viendo a sus hijos bajo la amenaza no solo del consumo, sino también de ser soldaditos del narcomenudeo. Porque la verdad es que muchas de ellas cayeron de la pobreza a la indigencia y mucho sector, porque vos veías en La Matanza, gente que vivía de su changuita, como contaba Toti, que terminaron haciendo trueque para comer, ¿no? Entregaban su herramienta de trabajo. Toti contó muchas veces esto. Sí, lo contó acá. Es decir, se descapitalizan gente que no era pobre, sí, y tiene esa vergüenza inicial que tan bien retrataba el Toti Flores, porque voy a decir algo duro, pero hay generaciones que ya viven en la pobreza, entonces están desensibilizados a esa representación. En cambio están los nuevos pobres y esta caída le da, por ejemplo, al pater familias o al centro de familia, que puede ser una mamá que iba, que laburaba, que salía a hacer changas, y de repente se cortaron las changas, etcétera, con la pandemia y lo largo de la pandemia, y para vivir, para comprar comida, tienen que entregar a lo mejor sus herramientas. En estos grupos de Facebook también, el Club del Trueque Nuevo puede ser en Facebook también. Y la vergüenza de un papá yendo por primera vez a pedir comida a un comedor. Sí, eso yo lo vi. El primer tramo de lo que fue la cuarentena, ayudamos a comedores en Lugano y en La Matanza. Y bueno, y charlando con la gente que estaba en la cola. Y la verdad que te juro que era una cosa muy fuerte, muy impactante. Yo perdón que los estoy escuchando hablar. Hola Mariana, mira, ¿cómo te va? Barrio San Francisco en Lugano, un grupo de mujeres que nunca habían pedido en su vida y me relataron lo que le pasaba a sus maridos, que bueno, estaban en el pasillo de este lugar, de estos complejos habitacionales, que están en Lugano, San Francisco. Había una capillita. Lo que hicieron fue pedirle al cura que les conecte gas y electricidad. Y ellas, todas las mujeres, se reunieron porque empezaron a charlar cómo sus maridos se habían deprimido. Uno de ellos estaba debajo del obelisco y era el zapatero histórico del obelisco. Y vino a charlar la mujer de él y me dijo que ella nunca había visto así a su marido. Y que las mujeres se reunieron no solo para darle de comer a sus hijos, sino para que sus maridos no se sientan tan mal. Y luego, bueno, cuando ellas realmente lograron darle de comer, más de 900 familias te hablo,
entre todas reunían ayuda, nosotros ayudamos, y bueno, y fuimos a ver, y se sentían muy orgullosas del trabajo que habían realizado, y bueno, cuando se abrió la cuarentena y pudieron volver a trabajar, armaron una situación de comunidad muy interesante, y lo más interesante fue que ella me manifestó, una de los maridos de ella, que él nunca más iba a entregar a su familia un puntero, ¿no? Entonces, es decir, hubo un quiebre. Es decir, esta ruptura social, la ruptura del tejido social que llevó adelante el clientelismo bajo el sometimiento, ¿no? Se rompió en situación, con el tema de la cuarentena esto se rompió. Lo reconstruyeron ellos mismos. Y te sumo, Fede, ¿no? que quería decir algo, pero o sumisión o sublevación, ¿no? En el buen sentido, en el sentido sano de la sublevación. Sí, sí. A una cadena histórica, o de por lo menos de muchos años cronificada, de una cadena de mando que se intentó reproducir en un puntero que te pide explicaciones. ¿Por qué no vos fuiste a votar? Vas a ir a votar, ¿no? Eso. Y la gente cansada de ese circuito. Así es, se pusieron la gorra, eso me dijeron, y tienen toda la razón. ¿Fede? No, hay un dato, yo le estaba escuchando recién a Mariana, me quedé con un dato que dijo hace un ratito. Esta es la situación de los gobernados en La Matanza. Y Mariana aportó un dato que yo no conocía, quizá ustedes sí, que es que Espinosa vive en Puerto Madero, el gobernante. Yo creo recordar, hasta hace no tanto tiempo, uno cuando andaba por Gran Buenos Aires veía dónde estaban las casas de los intendentes porque eran las mansiones, ¿no? Pero eran in situ. Ahora ni siquiera. Ese es el abandono. Y el doble estándar. Pero bueno, estimadísimo Fede, gracias por este ratito de conversación. Que tengan lindo programa, chicos. Sí, vamos a arrancar formalmente Solo una vuelta más, edición de domingo. Bienvenidos, vamos hasta las 10. Voy a presentar al equipo que ustedes conocen, pero a mí me encanta presentarlo, que está Adriana Amado. Miren ustedes, la elegancia de Adriana, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. La elegancia de Osvaldo. La elegancia. La humildad. Sí, y está Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo largaría con una noticia que sacudió, digamos, el sentido común, que es la liberación de el señor de Josecito López, ¿no? Ficha técnica de la liberación de un señor que nos regaló una de las imágenes que queda en el Manual de Historia Argentina por siempre, que es un señor dándole a una monja una valija. Ahora me enteré que la monja no fue presa ni tiene causa alguna porque ella dijo que pensó que eran alimentos porque otra vez le habían dado alimento en bolsos y que entonces el único que ahí condenado fue Josecito López. ¿Cuál es la situación judicial de López, Lucía Salinas? Y lo comentamos con Mariana Zubik. Bueno, el viernes finalmente el Tribunal Oral Federal 1, que es el mismo tribunal que lo condenó en 2018 por enriquecimiento ilícito, que es esta causa que se reactiva, porque tenía varios años frenada en Comodoro Pi, pero se reactiva con esas imágenes de los bolsos en el convento de General Rodríguez. En esos bolsos que había 9 millones de dólares, que había joyas, que había armas. Fue condenado por este delito y estuvo detenido desde junio de 2016, cuando lo encuentran infraganti en el convento de General Rodríguez. ¿Qué dijo el Tribunal Oral Federal 1? Que él podía salir porque técnicamente ya estaba pisando los 2/3 de esa condena, una condena que todavía no está firme porque la Corte Suprema nunca la confirmó. Entonces se le concede esto que se llama como libertad condicional anticipada, porque ya estando preso hace más de 5 años y con una condena de 6 años, consideraron que ya estaba pisando los 2/3, que es lo que le permite a cualquier persona con una condena poder solicitar la libertad condicional. La de él es una situación bien particular, por varios motivos. El primero de ellos, que era uno de los pocos que hemos conocido como los presos K, que continuaba detenido, pero además porque su situación de detención no es la misma que la de Ricardo Jaime, que está, por ejemplo, en el penal de Seiza. Porque en 2018, cuando él se convierte en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, en un tramo que investiga la cartelización de la obra pública, él pide ser un testigo protegido, porque tenía miedo, después de haberse arrepentido, de regresar a prisión.
Me permite, Entonces sí. ahí lo detienen en otra dependencia del Servicio Penitenciario Federal, pero muchísimo más aislado, muchísimo más restringido. Sale, este fue su primer fin de semana en libertad después de más de 5 años, pero con una libertad bastante condicionada porque es un imputado protegido. Bueno, muy bien. Quiero hacer historia. Miren este video de 2016, me parece. Junio de 2016. Entiendo la confusión del parlamentario Metaza, que en realidad jamás entendió de qué se trata ese concepto de lo que es la ética. Por supuesto, es parte, él, de un gobierno, y gran parte de ellos, que hoy están presos. Y estamos hablando de... Le pido al señor Metaza que se calle mientras yo estoy hablando y luego pida la palabra, que entienda lo que es también la educación. Gran parte de ellos hoy están presos y nos miran desde el penal de Seiza, y quien les habla ha sido la principal denunciante de eso. ¿Y cuál es el problema? Que afectamos intereses directos de esa clase política. Por supuesto que no entiende lo que es la ética, ni los principios, ni la conducta. Aquellos que han integrado un gobierno que nos ha dejado más de 14 millones de pobres. Y estamos hablando de una de las estafas más grandes al pueblo de la nación argentina, que se estima en 10.000 millones de dólares, entre Lázaro Báez, Máximo Kirchner, Julio De Vido. Aquí también tenemos un funcionario, José López, segundo del Ministerio, y gran parte de planificación de los parlamentarios, y no todos, y quiero hacer muchas salvedades y excepciones, están siendo investigados, sospechados e imputados en varios delitos contra el erario público. Muy bien, Mariana Zubik. ¿Cuál es tu mirada sobre la liberación de López? Que uno podría decir, duele verlo en libertad, pero cumplió. Después te podés enojar con que si un enriquecimiento ilícito, el más famoso de la historia argentina, grabado y con condimento de Fellini, son 6 años, como es el Código Penal o no. El tipo cumplió. Pero la pregunta es, ¿ya se sabe de dónde venía ese dinero? Sí. A ver, la liberación de José López, yo creo que Cristina debe estar realmente muy preocupada. José López es la llave para la cárcel de Cristina Kirchner porque él era secretario de Obra Pública y en su declaración como arrepentido aporta, la verdad, que cosas realmente interesantes. Vos ves, a ver, luego de Julio De Vido, el funcionario de mayor rango e importancia y responsabilidad es José López. Y cuando vos haces el esquema histórico de la relación vínculo de José López con el kirchnerismo, es la persona más importante, digamos, ¿no? Más allá de Julio De Vido, que sabemos que no se va a arrepentir, no va a confesar, la misma situación que Lázaro Báez. Es otra instancia la de ellos dos. Pero José López sí. José López declaró, confesó y contó, ¿no? Cómo empezó esta estructura, esta asociación ilícita. De hecho, él está procesado en lo que es Cuadernos, está elevado a juicio oral esa causa como organizador de esta asociación ilícita. Nosotros denunciamos a José López en el año 2008, junto a, ¿no?, Lázaro Báez, Cristóbal López, Néstor Kirchner. Yo, la verdad, la justicia tuvo que esperar la flagrancia. Tuvo que esperar... La flagrancia es las manos en la masa. Ahí lo ves, está en video, el video es real. Ahí lo ven al señor bajando del auto. ¿Es el auto? Sí. ¿Es López? Sí. ¿Hay dólares? Sí. Entonces es verdad. Porque si no, es como nada es probable. Así es. Entonces, ¿qué es lo que intentábamos hacer desde el año 2008? Carrió desde el 2004, esto lo hizo Carrió. Y evitar el daño extraordinario que estamos viendo. Es decir, lo que vimos en La Matanza. ¿Qué significa lo que vemos en La Matanza? Es decir, la corrupción mata. La corrupción ahí la monja cree que entran latas de arveja y gentilmente guarda. Y las armas de al lado. Es lo que dice la monja. Y la arveja, como son muy caras, seguramente importadas, vienen con una ametralladora para que nadie robe. Pero además, lo que la justicia determinó es que José López nunca pudo justificar de dónde provenían esos 9 millones de dólares. Este es el punto central de su condena. Por eso está condenado por enriquecimiento ilícito. Está procesado también por haber defraudado al Estado otorgándole dinero a Lázaro Báez de manera irregular. Está condenado en la cartelización de la obra pública, donde él dijo ante el fiscal Stornelli
Cristina Kirchner sabía lo que hacíamos. Bueno, pero Sabía que teníamos un orden de prioridad de empresarios a los cuales priorizar y él cuenta que Cristina Kirchner le dice, ¿vos vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la solución? Con un cuaderno en manos en la Quinta de Olivos. Cuaderno de Néstor Kirchner. Ella tenía en sus manos, Cristina Kirchner, en la famosa libreta de Néstor Kirchner, que recupera de Daniel Muñoz. Cuando Néstor muere, ella recupera las libretas, marca Arte, de Néstor Kirchner, que estaban en manos de Daniel Muñoz. Y con esa libreta en mano, con ese cuaderno en mano, lo recibe a José López. Y José López le explica cómo ¿esto era... se sabe? ¿Esto que No, está esto lo contando con confesó. Esto en lo la confesó declaración como arrepentido como José López en arrepentido. 2018. Sí. Justamente después de esa confesión es que él antes de regresar a la cárcel, porque él ya llevaba 2 años detenido, dice, yo quiero ser un testigo protegido, porque después de todo lo que dije, no quiero volver al pabellón común donde están los otros exfuncionarios. Déjame Bien. decir algo sobre esto. Entonces, Hay que... la escena esa, la espera con los cuadernos, con las libretas Sí. de Néstor. Y dice exactamente lo que contaba Lu. ¿Vos querés ser parte del problema o parte de la solución? Le dice Cristina a él. Entonces él le cuenta cómo era el tema de la recaudación, cómo se había estructurado todo en cabeza de Julio De Vido, por qué él estaba en la Secretaría de Obras Públicas, cómo funcionaba la camarita, es decir, la que manejaba Wagner, ¿no? La Cámara de la Construcción, cómo hacía Perotti en Vialidad Nacional, cómo era el tema de la certificación de la obra pública, cuáles eran los empresarios de ese listado beneficiados para que se les otorgue las certificaciones de antemano, cuáles de ellos eran los beneficiados también para cobrar por anticipado, porque recordemos qué es lo que pasaba. Era un grupo de empresarios, entre comillas, entre ellos en cabeza de Lázaro Báez, que lo que hicieron fue cartelizar la obra pública con sobreprecio de manera sistemática del año 2003 al 2015, beneficiados, ¿de qué manera? A través de la triangulación de el plenipotenciario ministro de Planificación Federal, que era Julio De Vido, el secretario de Obra Pública, que era José López, y el primo hermano de Néstor Kirchner, que era Carlos Santiago Kirchner. Entre ellos 3 designaban, a través de la Cámara de la Construcción, Wagner, y Vialidad, a través de la obra vial, obra pública de planes de vivienda, cuáles eran las empresas que iban a ser beneficiarias. ¿Por qué? Porque esas empresas eran las que luego iban a retribuir en coima y en sobornos y en dineros importantes esos beneficios. Lo que hace José López es contarle a Cristina cuáles eran esas empresas, cuáles eran los montos que habían percibido durante todos esos años. Hablamos de año 2011, O cuando sea, esta reunión se esto celebra. vos contás, Cristina intenta reconstruir un circuito que con el fallecimiento de Néstor había perdido para ella visibilidad. Ella o lo no que quería sabía. saber, no, ella sabía, lo que quería saber era quién tenía el dinero, dónde estaba el dinero. De hecho, él cuenta ahí algo que yo denuncié en esos años. Yo denuncio que la consultora BDO había sido contratada por Cristina Fernández de Kirchner para hacer una auditoría a todos los testaferros. Bueno, esto lo confiesa José López en la declaración. Pero déjame ante hacer un Cuadernos. punto ahí, porque algunos especialistas en leyes kirchneristas dicen, López hizo un pacto con el fiscal, inventó cosas que no eran para ser beneficiado en su condena, que lo trasladen, no sé si estaba en Marcos Paz, y lo trasladaron a Ezeiza. Palermo, podía recibir visitas, es decir, a cambio de beneficios en su detención, inventó cosas falsas. Esto dicen algunos del kirchnerismo. Bueno, sí, el kirchnerismo te dice lo que tiene ganas. A ver, lo que dijo José López fue respaldado con pruebas. Y era, la verdad, vos veías la comparación de lo que él decía respecto a las declaraciones luego del resto de los funcionarios, porque también confesó Claudio Berti. Fabián Gutiérrez, también confesó Claudio Berti, es decir, Asesinado, digamos, ¿no? asesinado. Carlos Wagner Déjame decir también. respecto a esto que estás remarcando, Osvaldo. Hay que cuidar a José López. José López cuenta ese día que el que lo llama para Mover la plata. mover el dinero había sido Fabián Gutiérrez. No sé si eso habrá sido de esa manera. Ya sabemos lo que pasó con Fabián Gutiérrez, ¿no es cierto? Las personas que hoy tienen pánico por su vida son Víctor Manzanares, contador de Cristina Fernández de Kirchner, que coincide con las declaraciones de José López. ¿Qué alertás específicamente sobre José Por la López? vida de José López. De hecho, él se mantiene en resguardo del propio gobierno, lamentablemente. ¿Pero lo que qué es protección podría de testigos. pasarle? ¿Qué? Matarlo. A ver,
Nosotros denunciamos, yo te lo conté acá y lo vengo contando hace mucho tiempo, lo conté en mi libro, lo presentamos ante la justicia, el derrotero de secuestros, desapariciones y muerte en lo que fue la búsqueda del botín. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a este grupo comando que está detrás del botín, que terminó con la vida de Fabián Gutiérrez y la desaparición de Marcela López. Pero ¿quiénes son el grupo comando que está detrás del botín? Bueno, están denunciados con nombre y apellido. A ver, son militantes del Frente para la Victoria, en el caso, por ejemplo, de Roberto Sosa, exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Carlos Kirchner. En el caso de Daniel Álvarez, también es el mismo grupo de exmilitantes, militantes reales. Luego tenés policías retirados que oficiaban de custodios de Lázaro Báez y que ellos sabían la logística porque habían sido parte del traslado del dinero. Te puedo dar nombres, los hermanos Cerezo. Están vivitos y coleando en Santa Cruz. Y ellos están buscando dinero que está en algún lado. Están denunciados por las víctimas y por nosotros en la justicia federal. Es todo un grupo que fue a secuestrar a personas, por ejemplo, a Raúl Copetti. Le entraron, le posearon la casa, le rompieron todos buscando el dinero. A la familia Jimison entraron, hicieron exactamente lo mismo, los tuvieron secuestrados un día entero buscando el dinero de Lázaro Báez. Lo que pasó con Roberto Sosa, lo que pasó con Daniel Álvarez y luego la muerte de Fabián Gutiérrez. Entonces, Ahora, ¿cómo no van a tener pánico tanto José López como Víctor Manzanares por su vida? Ellos temen por su vida. De hecho, en las declaraciones testimoniales dicen, Cristina es vengativa y tememos por nuestra vida, porque ellos estuvieron y saben, y fueron parte de esa mafia, y saben lo que son capaces de hacer. Entonces Ahora, ellos vos siguen hablás de dentro José de López, la protección de testigo, ¿no? Pero aparecieron en esta fianza, porque José López sale porque hay garantes que dicen, bueno, nosotros ponemos plata garantizando que este hombre puede salir. ¿Estos tipos están locos o participaron del negocio? Porque digo, si hay que cuidar a José López y aparecen 3 tipos que dicen nosotros garantizamos con dinero la libertad de José López, ¿qué Sí, bueno, es una formaban caución parte de- personal, es una garantía en el caso que ¿Quiénes son? José Perfume. López... Uno trabajó con él, estuvo con él en la época de Vialidad, otro es de Tucumán y otro Sí, está otro en es Tandil. familiar. todos los garantes Son que personas- pusieron este dinero. Claro, estos caución 14 personal millones se de llama. pesos. Que en realidad lo que hacen es trabar un embargo en el caso que José Claro. López se escape. Pero creo que, a ver, yo lo que vi acá fue un arrepentimiento real, por ejemplo, de Víctor Manzanares, ¿no? Y creo también en un arrepentimiento real del resto, que han visto el daño sideral que le han hecho a la Argentina y han aportado muchas pruebas. Y esto se contrasta con los llamados. Vieron que han hecho cruces de llamados que se han confirmado y además con el relevamiento y auditoría que hizo en su momento Vialidad Nacional, lo que fue el relevamiento de obra pública. Ahí vos contrastás y te das cuenta que el 90% de esa obra ejecutada, certificados cobrados, no fue realizada, estaba cartelizada y además había sobreprecio. Lucía, ¿en manos de quién ahora está López? Bueno, ¿Custodiado por qué plan, por qué programa? Y que Hay- en definitiva está en manos de hay quién. 2 cosas primero que hay que tener en cuenta ahí, que él tiene 2 estatus. El primero es que él es arrepentido, que es una condición que le otorga la justicia. El segundo, que él es un testigo protegido, que es un estatus que está en manos del Poder Ejecutivo Nacional. No es que es lo mismo, son 2 grados distintos que en este caso los tiene José López. Te vamos a contar en manos de quién está hoy José López. Podemos decir de Cristina Kirchner, en manos de un hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque como es un imputado protegido, ese programa depende del Ministerio de Justicia, depende de Martín Soria. Tiene muchas restricciones en base a este programa, por eso decíamos que la libertad condicional a la que accede ahora José López va a ser bastante restringida. Mira este punteo o este detalle de las cosas que va a poder hacer y no va a poder hacer José López ahora. Integra parte del programa que depende del Ministerio de Justicia, como te decíamos recién, que es este programa de testigos e imputados protegidos. Tiene un domicilio reservado y custodia las 24 horas. Acá te hago un paréntesis, Diego. Ni siquiera la justicia sabe cuál es el domicilio hoy de José López. Lo único que tiene que saber el tribunal que le concedió la libertad condicional es que José López cumple con todos los requisitos de ese programa, pero el domicilio es algo que únicamente lo maneja el Ministerio de Justicia. O sea, Martín Mena. Exactamente, Mena y Soria. Gloria. No podrá tener Mena y libre Soria. acceso a teléfono celular, tampoco a redes sociales. Estos son requisitos que se les imponen a todas las personas que integran este programa. Tampoco al comienzo, cuando hay como una suerte de semáforo para los testigos e imputados protegidos, si son de mucho riesgo, si son más leves o si pueden tener como un programa un poco más laxo. Por ejemplo, Oscar Centeno, el ex chofer
de Roberto Barata está considerado de mayor riesgo y en estas condiciones podría entrar también José López. Por eso, al comienzo no se los reinserta laboralmente, se los ayuda económicamente. Y después va a tener también su circulación restringida y se define previamente qué personas pueden visitarlos. Todo esto, el único que lo hace es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. La justicia, el Poder Judicial que le concede la libertad condicional, no interfiere en este programa. Depende del gobierno. Depende, en este caso, de un hombre de Cristina Fernández de Kirchner, que es Martín Soria. Algunos sectores del kirchnerismo estaban bastante enojados con el tribunal que lo liberó, porque dice, ya tenía fecha de liberación mucho antes, a una semana de las elecciones lo liberan y como una cosa de hay alguna intencionalidad porque todo el mundo va a hablar de López y van a volver a pasar por la mente de todos los que tienen que ir a votar esos bolsos, esas imágenes, etc. ¿Tenés alguna mirada al respecto del timing de la liberación? No, a ver, quieren esconder a José López debajo de la alfombra, es imposible, ¿no? Lo que se han robado, la mayor parte de las causas están elevadas a juicio oral. No hay manera de que zafe Cristina Fernández de Kirchner y toda esta banda que han saqueado la Argentina, toda esta asociación ilícita. La verdad es que José López los va a perjudicar muchísimo con su declaración. Cuando veamos y esto y asistamos a lo que va a ser el juicio oral de la obra pública y de Cuadernos, la Argentina toda va a entender la lucha que hemos llevado adelante durante tantos años y el daño inconmensurable que le han provocado a la Argentina. No tienen manera de zafar de la cárcel. Yo creo que respecto a lo que vos decís, yo creo que el que vota kirchnerismo ya no le... La imagen de López, ¿cuánto la vimos? ¿Te acordás? Estaban los canales de noticias, los noticieros, los programas que no eran de noticias estaban con los bolsos, digo, y sí, causó impacto. Yo recuerdo hasta el propio Pablo Echarri diciendo que lo había golpeado fuertemente. Bueno, nada de eso influyó. A mí me parece que esto no tiene ningún rebote electoral. El que vota kirchnerismo vota esto, viene incluido el sapo con el bolso colgando. Yo sabes que difiero, creo que la sociedad, no toda, pero una parte cambió. En 2 años pasaron un montón de cosas, desde la ilusión de lo que prometía Alberto Fernández y de lo que hubiera representado Alberto Fernández y Cristina habiéndolo elegido, a lo que pasó hoy. Me parece que hay una buena parte, digamos, Mariana Zubik contaba lo que pasaba en barriadas de La Matanza, donde ya la gente dice, basta de que un señor venga y me diga a quién votar a cambio de un poco de dinero. Sí, pero déjame coincidir con Pablo, para empezar bien la semana. Es cierto lo que vos decís, hubo un cambio muy grande. Ahora, aquellos que a esta altura del partido están convencidos de votar a bueno, el núcleo duro es núcleo duro, claro, acá y en la China. Otra cosa, digamos, a López lo vimos con los bolsos de la corrupción, con la ametralladora y con la monja. Y resulta que ahora el kirchnerismo dice, no, esto es una maniobra de la oposición. No, el que estaba con el bolso, con la ametralladora y con la monja era un kirchnerista. A lo mejor la ametralladora, como entendió la monja, era una ametralladora de chocolate y eran alimentos. Pero quiero ir a Otesur y los Sauces. Ahí está, esta es la imagen. En ese momento parecía que el kirchnerismo no podía volver más porque ya esto era como en un partido de truco, claro, el ancho de espada. Es decir, si vos ves esto, ahí está la monja que recibe los alimentos, y la ametralladora de chocolate. Ahí la tienen y parecía que de esto no se volvía. Bueno, pasaron un montón de cosas. Claramente la economía, de lo que pasó ahí con Macri, etcétera, permitió una vuelta. Ahora, que la vuelta implique impunidad y carta blanca para este tipo de cosas, yo no sé, se me mezcla análisis con deseo. Creo o espero que esto no sea tolerable porque, digamos, si no, no estamos entendiendo que donde hay un enriquecimiento ilícito, bueno, hay un sobreprecio, claramente. ¿Que quién paga? Bueno, todos nosotros. Otesur y los Sauces. El abogado pidió el sobreseimiento de Cristina en ambas causas. ¿Qué impresión tenés de cómo podría cursar este pedido en la justicia? Eso es imposible. A ver, Otesur y los Sauces es una estructura montada única y exclusivamente para lavar dinero. Es decir, nunca fue rentable, nunca tuvo una finalidad comercial. Ninguno de los negocios que ellos manejaron jamás ganó un centavo. Es decir, eran estructuras que eran proveedoras
entre comillas, del Estado, porque triangulaban a través de sus testaferros que eran proveedores del Estado o tenían licitaciones con el Estado. Es decir, la estructura es una estructura cáscara, como la mayoría, que armaron absolutamente todos ellos, los testaferros y Cristina Kirchner y sus hijos y Néstor Carlos Kirchner, y lo que hacían era esto, lavar dinero a través de prestación simulada de servicios. Hablamos de alquileres, tanto sea de viviendas, con lo que era la inmobiliaria, o habitaciones de hotel o servicios del hotel, como era Altos del Calafate y el otro hotel, Las Dunas, exactamente. Entonces es imposible, y están las pruebas, ¿no? Vos tenés todos los contratos, tenés a la par la manera de justificar el enriquecimiento ilícito, porque esto también lo confiesa Manzanares, que era el que armaba las declaraciones juradas de Néstor, de Cristina, de Máximo, y él contó, ¿no?, cómo dibujó todas las declaraciones juradas respaldadas con las facturas de la prestación simulada de servicios, tanto de Cristóbal López como de Lázaro Báez. Ahora, permíteme preguntar por los otros votantes. O sea, como decían mis compañeros, el votante duro no va a cambiar ante la evidencia, pero mucho votante en contra del kirchnerismo no cree que las causas lleguen a buen puerto. Hay como cierto escepticismo social. ¿De dónde viene tu certeza de que esto se va a sustanciar? Claro que hay escepticismo, ¿no? Porque hemos visto el derrotero de la justicia con Menem, por ejemplo, lo que sucedió, voló un pueblo. Y algunos, claro, lo que fue el tráfico de armas Croacia, ¿ustedes se acuerdan eso? ¿No? Una cosa extraordinaria. Bueno, sumale que hace más de 20 años está abierta la causa de enriquecimiento ilícito contra Carlos Menem, Zulema y Zulemita. Fue velado en el Congreso. Abierto. Fue velado en el Congreso. Con honores. Exactamente. Entonces, gran parte de una pericia que se pidió hace 2 años y medio, después de más de 20 años que esa causa estuvo dormida en el juzgado de Ollarvide. ¿Por qué creo? Porque acá hay 31 arrepentidos con pruebas. Acá hay un cambio cultural. Se está gestando un cambio cultural. Una cosa era una sociedad anestesiada que, bajo su silencio y complicidad, con el 1 a 1 dijo, bueno, ¿no? Miró para un costado, pero hoy tenemos 50% de pobres. Y la gente entendió que la corrupción es la contracara de la pobreza. Y que hay un tema estructural que tenemos que erradicar de cuajo. Si no, no hay país. No hay posibilidad, no tenemos futuro. Y esto te lo dicen los jóvenes. No solo nosotros, nuestra generación, nuestros padres, nuestros abuelos. Hoy lo escucho, que es una cosa que me llama mucho la atención, la cantidad de chicos jóvenes que están participando con... Bueno, ellos se abrazan a causas, ¿no? Es decir, no, tampoco es una teoría general, no estoy en condiciones de darla, pero con los chicos con los que he dialogado, ellos me dicen, van detrás de causas, no de partidos ni de personas. Y una de las cosas que más los moviliza es el tema de la pobreza, de la desigualdad, que lo ven, que lo viven, de la falta de futuro, de ellos que están tironeados de irse o no de la Argentina. Y empezaron a estudiar el tema y a mirar un poco el tema de la corrupción. Y eso es una de las cosas primero que te manifiestan, a la par de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la alimentación, ¿no? Con cuestiones de género. Es una de las cosas que te manifiestan. Entonces yo veo, respondiendo a tu pregunta, hay un cambio cultural. Hay un impacto extraordinario por lo traumático que esto ha sido en la Argentina, porque estuvo de manera sistemática y sistémica en la Argentina, enquistado, y los argentinos todos, aún muchos de los kirchneristas que se han arrepentido, dijeron basta. Mariana, muchas gracias por venir hoy al programa. A ustedes, gracias.